Buenos días a todos. Empezamos. Hoy tenemos el placer de escuchar la conferencia que nos ofrece Victoria López sobre dos temas que, bueno, van a dar mucho que hablar. Ya están de moda, pero desde luego yo creo que han venido para quedarse, que son los Open Data y las Smart Cities. Bueno, ella nos lo va a contar con muchísimo más detalle y, de hecho, además los Open Data también lo va a relacionar con los Big Data, que es algo que también nos importa mucho a nosotros, ¿no? Los Open Data básicamente son datos disponibles para todo el mundo. Esto es un poco como resumen, libres, ¿no? Las grandes compañías como Google, como eBay, etcétera, manejan sus propios datos, tienen enormes bancos de datos, los manejan y les sacan un gran partido. Pero las pequeñas empresas pues no tienen esa facilidad de acceso a esa gran cantidad de datos. Sin embargo, está empezando a haber movimientos en el mundo en donde los datos están disponibles para todo el mundo. Los datos son públicos para todo el mundo. Y esa es una gran oportunidad, especialmente para las pequeñas y medianas empresas. Esta es una de las dos facetas del tema que hoy nos ocupa en la conferencia, y el otro es el de las Smart Cities, es decir, ciudades que están planificadas pensando en satisfacer las necesidades pues, de sus habitantes, de sus entidades, de sus organismos, en lugar de pensar, digamos, o en lugar de no pensar nada y que vayan creciendo y organizándose con un crecimiento y una organización anárquicos, como vaya surgiendo sin planificación. Esto es, digamos, una planificación pensando en ellos y utilizando esa cantidad de información que decíamos antes. Bueno, la conferencia nos la va a dar la profesora Victoria López, como decía, que es doctora en Ciencias Matemáticas. Su especialidad es la mía, es Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial, y su formación ha sido en la Universidad Complutense de Madrid, en la Politécnica, y también tiene una parte de su formación en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, en el MIT. Ella es profesora de la Facultad de Informática de la UCM actualmente, está adscrita al Departamento de Arquitectura de Computadores y Automática, tiene docencia en el grado de Ingeniería de Computadores y también en el Máster de Investigación en Computación, y dirige el grupo de investigación GTEC. Y nada más, ya le dejo a ella la palabra. Gracias. ¿Tienes otro micrófono? No sé si quieres hablar con este. Perdona. Vale. Hola. Bueno, pues me voy a poner esto por aquí, que creo que me vais a oír mejor. A ver si no se mueve. ¿Me oís? Sí, ¿no? ¿Pero funciona esto? Póntelo un poquito suelta, porque luego, es más que para que te oigan ellos, es para la grabación. Esto lo voy a tener en la mano. Claro. Perfecto. ¿Aquí mejor? Vale. Muy bien. Bueno, yo me voy a poner de pie porque me expreso mucho con las manos y si no, no tengo espacio. Bueno, quiero sobre todo agradecer a Cristóbal y a la Facultad de Estudios Estadísticos que me hayan invitado, porque no sé si lo sabe Cristóbal, pero yo di una conferencia aquí en esta misma sala hace muchos años y la verdad es que cuando la he visto digo, anda, pues si es el mismo sitio, y me ha hecho mucha ilusión volver. Bueno, también he sido profesora en esta facultad cuando era escuela, o sea que tengo mucha afinidad y mucho cariño a esta escuela. Bueno, como ha dicho Cristóbal, vamos a hablar de un tema que está muy en boga y tiene mucho interés para empresas y para investigadores. El tema es el Open Data para las Smart Cities. Entonces voy a ver si os lo enfoco de una manera que todos pues, podamos aprender algo. Yo me incluyo también porque supongo que tendréis preguntas muy interesantes y que serán pues, enriquecedoras para todos. Bueno, los objetivos que yo me he marcado en esta charla son los siguientes. Aprender qué es el Open Data, por si alguno de vosotros no sabe lo que es el Open Data todavía. Ver cuál es la relación que tiene Open Data con Big Data. Doy por hecho que todo el mundo sabe lo que es Big Data, si no, daré unas leves pinceladas para que quede claro. Y luego, pues las oportunidades que tenemos de trabajar con Open Data, que son, yo creo, desde mi punto de vista, más amplias que las de Big Data, sobre todo para alumnos, investigadores y profesores de facultades como esta, ¿no? Y luego, bueno, pues voy a presentar también otros proyectos que se han hecho sobre Open Data, que los han hecho terceros, y proyectos que hemos hecho nosotros en la Universidad Complutense, en mi grupo de investigación, y que pueden ser de interés porque es un cortar y pegar, casi se puede hacer, o sea, pueden dar muchas ideas y pueden surgir muchas ideas muy, muy interesantes. Y creo que merece la pena pues, verlo. Bueno, esta es la única transparencia creo que hay sobre Big Data y básicamente pues
Big Data, que habréis oído hablar de esto muchísimo porque ya llevamos varios años con este nuevo paradigma, pues es el resultado de lo que ha ocurrido en los últimos años con las redes sociales y con la posibilidad de monitorizar datos de una manera masiva. Fundamentalmente Big Data empezó con el genoma humano. Empezaron a recoger datos en diversos laboratorios a lo largo de todo el mundo para poder analizar el genoma, y esa cantidad de datos pues era una cantidad muy grande. Bueno, al igual que ha ocurrido con el genoma, que se empezó a estudiar a mediados del siglo pasado, pues ha ocurrido en otros ámbitos. Le ha ocurrido concretamente, le ha ocurrido a grandes tecnológicas como Google, Yahoo, Facebook, que han estado recopilando muchísimos datos, y entonces la cantidad de datos que tienen es tan abrumadora que no pueden tecnológicamente dar una solución y una analítica lo suficientemente rápida para ser competitivos en el mercado. Entonces, este problema que les ha surgido a las grandes tecnológicas, y que es exactamente el mismo problema que se ha tenido en bioinformática con el genoma, pues lo que han hecho empresas como Google, pionera, es adaptar, o sea, crear una nueva metodología, la que llaman MapReduce, para poder abordar esa gran cantidad de datos copiando básicamente la forma natural que se ha realizado con el genoma. Para explicarlo así muy rapidito, con el genoma lo que han hecho es que en muchísimos laboratorios alrededor del mundo se han ido tomando tejidos, se han ido haciendo anotaciones en laboratorio, y con esas anotaciones se han creado bases de datos. Esas bases de datos las han almacenado en los servidores de los laboratorios, y lo más interesante es que las han compartido de modo abierto. Es decir, cualquiera puede ir al laboratorio de Levi, por ejemplo, que es el Instituto Europeo de Bioinformática, y bajarse pues, bases de datos sobre hongos, por ejemplo, sobre hongos en vides o lo que sea. Entonces, esa información, al estar abierta y disponible, permite que otros laboratorios puedan utilizar no solamente lo que han recogido ellos, sino lo que han recogido otros. Es decir, que esos datos están distribuidos. Y no solamente están distribuidos, sino que podemos hacer analíticas de una forma paralela. Podemos lanzar el mismo algoritmo dentro de las bases de datos, de diversas bases de datos a lo largo del mundo. Para ello, los propios laboratorios no solamente han creado una base de datos y la han puesto accesible, un servidor de datos, sino que también han creado un servidor de aplicaciones y nos proporcionan la posibilidad de ejecutar algoritmos con herramientas adecuadas dentro de su propia página web y de su propio servidor de aplicaciones. Entonces nos encontramos con que podemos ejecutar el mismo proceso en muchos clústeres alrededor del mundo con diversos datos y recoger esos resultados de una manera muy rápida, porque se está ejecutando de forma paralela. Bueno, pues esto mismo, en 2004, Google se encontró con una problemática similar. Se encontró con que tenían demasiados datos acumulados. Anteriormente, antes del año 2000, pues la idea era que la empresa más competitiva era la que más datos tenía, porque la que tenía más datos pues podía analizar y obtener mejores resultados y ser más competitiva. Bueno, pues ahora ya no es cuestión de tener más datos, porque todo el mundo tiene muchos datos. Ahora es cuestión de poder tecnológicamente abordar el problema de analizar tal cantidad de datos. El problema de los datos no solamente es que sea un volumen muy grande, el problema es que además son muy diversos, muy variados, por eso se habla de las 3 Vs, y además no solamente se recogen a muy gran velocidad, sino que además, para poder ser competitivos en los resultados de las analíticas, los tenemos que analizar a gran velocidad. Entonces, la velocidad tiene esas dos vertientes. Claro, si mi competidor analiza los datos antes que yo y puede tomar una decisión correcta antes que yo, pues obviamente va a ganar él, ¿no? Entonces, se trata de hacer todo muy rápido. Entonces, claro, todo ha cambiado mucho. Las bases de datos SQL, por ejemplo, pues no se han quedado obsoletas, no van a desaparecer, pero sí que tienen que aparecer nuevas metodologías, nuevas bases de datos que amplíen pues el sistema de consultas SQL, porque eso ya no es suficiente. Bueno, dentro de los Big Data,
pues nos encontramos con una parte de datos, que ya los hemos comentado, que son abiertos, datos abiertos. Claro, los datos que recoge Facebook, pues cuando nosotros nos apuntamos a la red social, decimos que todos los datos que nosotros metemos son de Facebook. Lo mismo con WhatsApp, lo mismo con cualquier red social y con cualquier sistema en el cual yo estoy utilizando gratuitamente el sistema y estoy dando todos los datos. Entonces, si alguien quiere tener privacidad, no debería usar estas cosas, pero bueno, la privacidad como ya no existe, pues tampoco nos vamos a preocupar por ella, ¿vale? Bueno, dentro de todas estas bases de datos tan grandes, pues hay bases de datos que son privadas, ¿no? El Ministerio de Industria tiene bases de datos privadas que las vende, que no debería ser así, porque las bases de datos que tiene el Ministerio de Industria de este país las ha confeccionado con el dinero de nuestros impuestos. Entonces, esa es una de las ideas que vamos a ver con Open Data. Pero hay muchas bases de datos abiertas. Por ejemplo, Twitter, todo lo que recoge, el 10% se puede descargar gratuitamente. Y son datos públicos, porque las personas que han tuiteado han regalado esa información a Twitter. Y Twitter proporciona el 10% de un área geográfica cuando uno lo quiera coger de forma gratuita. Entonces, si nosotros pensamos que es una muestra significativa, pues entonces podemos trabajar con esos datos. No siempre es una muestra significativa, pero bueno. Hace ya muchos años, mucho antes incluso que Big Data, apareció la idea de Open Data. Open Data es la idea de lo que os estaba contando del Ministerio de Industria. Si los datos que un gobierno ha obtenido con los impuestos de los ciudadanos pueden ser útiles para organizaciones, empresas e individuos, pues deberían ser gratuitos. Entonces, hace ya, pues llevará 2 o 3 años, no lleva mucho más, todos los gobiernos, por cuestiones de transparencia, de políticas de transparencia, han decidido crear su propio Open Data. Entonces, ¿qué es un Open Data? Un Open Data es nada más que un repositorio de datos gubernamentales donde pues se cumplen una serie de pautas para facilitar que cualquier individuo, cualquier empresa, cualquier organización pueda trabajar con esos datos y crear valor. Bueno, ¿qué tipos de datos nos encontramos? Pues nos encontramos pues, de todo tipo de datos, desde los datos de geolocalización, que son los que más se utilizan, hasta datos de transporte, cultura, ciencia, medio ambiente, estadísticas de todo tipo, datos financieros, en finanzas se utiliza mucho también. El tema de por qué Open Data, pues lo hemos comentado, porque los gobiernos tienen que ser transparentes, porque se puede crear valor y a los gobiernos les interesa que con esos datos se cree valor, es decir, las empresas comercialicen para que se active la economía, y porque además los participantes, en este caso, por ejemplo, nosotros, el grupo GTEC de la Universidad Complutense, pues podemos crear aplicaciones que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos utilizando esas bases de datos e incluso mejorando esas bases de datos, es decir, alimentando esas bases de datos. Aquí, en esta transparencia, aparte de la definición de la Open Knowledge Foundation, que es la primera fundación que empezó a tirar de esta nueva idea del Open Data, pues también tenemos esta idea que he sacado del gobierno vasco, bueno, todos los gobiernos locales, municipales, a todos los niveles, nacionales, pues tienen un Open Data ya, ¿no? Algunos son mejores, otros son peores, pero hay muchísimos. Y la idea que presenta el gobierno vasco, por ejemplo, me ha gustado y por eso la pongo aquí, es la idea de la Open Data Foundation, que es invitar al ciudadano o a las empresas a descubrir y construir. Es decir, lo que estamos haciendo es, creamos nuevas cosas, con esas nuevas cosas que creamos estamos aportando un valor a la sociedad y al mismo tiempo incluso también estamos haciendo negocio, es decir, se está enriqueciendo todo el mundo, ¿vale? En lugar de estar los datos guardados en un cajón y que los utilice el ministerio de turno para las estadísticas que quieran, pues son de todos, y si hay una empresa que resulta que con esos datos crea una aplicación que es
buena para los ciudadanos, pues bienvenida sea. Hablo mucho de ciudadanos porque casi todas estas aplicaciones están orientadas a las Smart City. Y las Smart City pues van a ser justamente eso, las mismas ciudades que tenemos ahora. Lo único que pasa es que por lo visto la tendencia es que las ciudades van a ser muy grandes, de tipo Shanghái o México DF, y porque por lo visto los estudios de los movimientos poblacionales pues van así, y entonces hay una preocupación muy grande sobre cómo va a ser la calidad de vida en ciudades tan grandes. Entonces la calidad de vida en ciudades tan grandes pues está supeditada a que haya una información en tiempo real y que el ciudadano pueda acceder a esa información, y con esa información se puedan conseguir mejoras. Por ejemplo, en el caso del tráfico, pues si podemos saber en tiempo real que hay un atasco a la salida de la carretera de la facultad, pues entonces salimos por el otro lado. Es decir, no tengo que llegar y meterme en el atasco y en el cuello de botella y estar ahí atrapado una hora, porque lo puedo saber. Entonces todas estas cosas pues lo que hacen es revertir en la calidad de vida del ciudadano, y por eso es por lo que forman parte de las Smart City. Bueno, de esta manera, en esta transparencia vemos la relación que tiene Open Data con Big Data. Entonces, de esta forma, Open Data lo vemos como un subconjunto de Big Data, ¿no? De todos los Big Data que podemos generar, pues hay muchos que son abiertos, o bien porque un gobierno los pone abiertos, o bien porque Twitter, que no es un gobierno, nos los regala una parte de sus datos, o bien porque los estamos regalando nosotros, porque los datos que publicamos, por ejemplo, en Facebook, y los ponemos como públicos, abiertos al mundo mundial, con la bolita esa del mundo, pues los puede coger cualquiera realmente, porque están abiertos, y mediante las técnicas que sean, aplicando un algoritmo que haga una búsqueda en páginas de Facebook, pues nos pueden coger esos datos, evidentemente. Y en esta transparencia sí que está esta columna, que me interesa más, porque lo que vamos a hablar nosotros es que de los sistemas Open Data lo que vamos a tratar de conseguir es el desarrollo de nuevos servicios y aplicaciones, que es lo que conforman las Smart City. Entonces, ¿cuáles son las características de un Open Data? Una cosa es crear un Open Data y otra cosa es utilizar el Open Data. El Open Data generalmente lo crean los gobiernos, ¿no? Nosotros, si tenemos datos, nosotros somos una universidad, si tenemos datos que evidentemente son públicos, somos una universidad pública, podemos hacer un Open Data, podemos construir un Open Data. Creo que ya lo están mirando también, lo de hacer un Open Data en la Universidad Complutense, pero que yo sepa todavía no está hecho. Y lo que podemos hacer es poner los datos que creamos que son de interés, pues los ponemos pues accesibles de alguna manera. ¿Qué significa accesibles de alguna manera? En primer lugar, que sean descargables mediante una aplicación web que se haya creado pues para ese propósito, y que lo puede descargar cualquiera. Además, se tiene que poder descargar de una manera automática, es decir, tiene que poderse descargar mediante un ordenador y no en un formato que sea hacer una fotocopia, por ejemplo. No, tiene que ser de una manera que se pueda automatizar. Normalmente se utilizan los formatos CSV, es el formato más simple, aunque en algunos Open Data he visto que se pueden descargar en formatos Excel o en diversos formatos. Esto es muy parecido a algo que todos conocéis, que es la página web del Instituto de Estadística, del INE. El INE lo lleva haciendo toda la vida. Yo por lo menos me he descargado muchas bases de datos del INE, ¿no? Bueno, pues es lo mismo, solo que como un poco más organizado, y que te puedas descargar de todo. O sea, de todo lo que no implique un problema con protección de datos, con datos personales. Para que el Open Data se considere un Open Data, tiene que facilitarse la reutilización y la distribución de los datos. Es decir, que el formato tiene que permitir la lectura y el tratamiento informático, porque claro, el que se descarga esos datos es porque quiere hacer algo con ellos, y lo que se quiere es que sí se derive a la consecuencia de algo que sirva de valor para la sociedad. Y participación universal. Todo el mundo tiene que poder utilizar y puede comercializar. Hay quienes limitan el uso comercial y hay quienes no lo limitan. Eso es un poco problemático porque, claro, no se puede utilizar datos públicos con un fin malvado, ¿no? Teóricamente. Entonces ahí hay determinadas
bueno, hay gobiernos que aplican determinados protocolos, como por ejemplo aquí la MT de Madrid. La MT de Madrid yo creo que es el primer Open Data que salió aquí en la ciudad, y es un Open Data que funciona bastante bien. De hecho, se han hecho muchas aplicaciones basadas en los datos de la MT. No sé si habéis visto una aplicación que lo que te hace es que te dice cuánto va a tardar el autobús, por ejemplo. Pues esa aplicación se hace sobre el Open Data de la MT. Pero esa aplicación no es una aplicación que haya hecho el ayuntamiento, es una aplicación que ha hecho un particular. ¿Con qué datos? Con los datos del ayuntamiento, con los datos que la MT pone a disposición. Entonces, el ayuntamiento en este caso pone a disposición los datos de los autobuses, de por dónde están, y entonces esta empresa lo que ha hecho es una aplicación móvil que coge esos datos y facilita esa información para el usuario que lo quiere utilizar. Pues esa es la idea de un sistema Open Data. Entonces, tenemos dos cosas, el Open Data en sí mismo y los sistemas Open Data y las aplicaciones Open Data que se crean a partir de los Open Data. Entonces, lo que nos interesa a nosotros como estudiantes, investigadores o incluso como empresarios, pues es poder crear aplicaciones o sistemas Open Data, ¿vale? Porque no somos el gobierno que tiene los datos, pero sí que somos unos usuarios potenciales que le podemos sacar muchísimo valor. En el caso de la MT, pues hay que firmar un acuerdo de cesión de datos con el que la MT garantiza que no se va a hacer un mal uso de los datos, y además garantiza, bueno, pues controla un poco quién está utilizando sus datos. Pero teóricamente esto no debería existir, porque lo que dice la Open Knowledge Foundation es que lo puede descargar automáticamente cualquiera, con lo cual estos acuerdos pues no deberían existir. Ejemplos de sistemas Open Data os he puesto dos en las transparencias estas que se las he pasado ya a Cristóbal, están en tu correo y que las podréis tener disponibles. Pues he puesto el portal de datos abiertos de la Unión Europea, que nosotros lo estamos utilizando con alumnos Erasmus que tenemos, y el Open Data del gobierno de los Estados Unidos. Pero vamos, hay Open Data desde gobiernos chiquititos hasta gobiernos muy grandes. ¿Y qué es lo que nos podemos bajar? Pues de todo, de todo. Nos podemos bajar desde datos de agricultura, como datos de transporte, como el precio del gasoil, cualquier cosa. ¿Cómo se crea un Open Data? Nosotros hemos tenido la experiencia el año pasado, este curso pasado, de crear un Open Data que lo creamos para el Ayuntamiento de Madrid, para la concejalía, no se dice, ¿no? Se dice concejalía, para la Concejalía de Medio Ambiente. Creamos un Open Data y lo que hicimos es utilizar el gestor de contenidos CECAN, que es un gestor de contenidos que ha creado la Open Knowledge Foundation, nos lo han todo hecho y todo muy bien, para poder crearlo siguiendo las directrices que marcan ellos. Con lo cual, pues la verdad es que es simplemente pues, bueno, saber un poco de informática, porque hay que utilizar muchos protocolos de comunicación para el intercambio de datos, pero básicamente es utilizar este gestor de contenidos. Hay una tecnología que se va creando alrededor de Open Data, igual que pasa con Big Data. Esta es una tecnología específica, una serie de herramientas que se van creando para poder crear y manejar los Open Data. Y este es bueno, y luego, claro, evidentemente todos esos datos hay que almacenarlos en algún sitio. Nosotros todos los datos de medio ambiente que nos los dieron, pues de diversas formas, o sea, nos lo dieron en plan muy Big Data, porque cada fichero era de un tipo diferente, porque en medio ambiente pues está desde la policía, los de infraestructuras, hay muchísima gente involucrada, ¿no? Los de jardines. Entonces toda esa información nos la daban en ficheros muy diversificados, había fotografías, había vídeos, había de todo, y entonces pues tuvimos que hacer pues una base de datos que la hicimos con MongoDB, una base de datos documental para poder, o sea, que ya no nos servía un SQL, para poder almacenar todos esos datos en un servidor de datos. Y tuvimos que crear también un servidor de aplicaciones para que se pudiera acceder a estos datos y descargarlos. Nosotros estos datos, el servidor que hemos utilizado, tanto de aplicaciones como de datos, los hemos metido en el Amazon Web Service, o sea, en un servidor de cloud computing. Y claro, eso es una de las necesidades que se tienen que hacer y que es una de las recomendaciones que se hacen en un Big Data, porque tenemos que distribuir la información. Y esto nos permite
hacer toda la distribución y la paralelización de una manera automática, pues mediante pues un cliente que es Amazon en este caso, o sea, mediante el servidor, vamos, el que nos proporciona estos servicios, que es Amazon, pero hay muchísimas otras opciones, ¿no? Porque esto nos cuesta un dinero todos los meses y bueno, pues a lo mejor se podría guardar. Este es el aspecto que tiene nuestro Open Data. Entonces, pues como veis, es una aplicación web donde pues te invita, bueno, te da una descripción de qué es lo que tiene y te invita a buscar datos, ¿no? Entonces, pues se pueden buscar datos, por ejemplo, yo le he dado a ver datos de bicis y entonces te da dos formatos posibles, el CSV y el zip, para que te bajes pues los datos que quieras. Nosotros, como eran datos sobre medio ambiente, pues he puesto el ejemplo este de datos sobre bicis, las vías ciclistas, dónde están los aparcabicis, incluso te puede dar cuántas bicis hay en cada momento en cada uno de los puestos. Bueno, eso es un sistema Open Data, pero claro, lo que más hemos hecho, hemos creado ese sistema Open Data, pero lo que más nos hemos dedicado y a lo que yo creo que más os podéis dedicar vosotros es a hacer sistemas Open Data, a crear vuestra propia aplicación Open Data, es decir, a utilizar esos datos, que es lo que se nos enseña en facultades como esta, ¿no? Nosotros lo que queremos es analizar datos y extraer valor de los datos. Entonces, una oportunidad muy buena es coger datos de Open Data, porque son datos que está verificado que son buenos, porque son de un gobierno, ¿no? Y además tienen una actualización en tiempo real. Ese es otro de los requisitos de un Open Data, con lo cual, hombre, pues es una información muy valiosa. Entonces, si podemos crear aplicaciones o reports o cualquier documentación a partir de esos datos tan buenos, pues eso nos interesa mucho, y aplicarlo para las técnicas estadísticas que se aprenden en esta facultad, pues mejor que mejor. Yo, como estoy en la Facultad de Informática, pues lo que hacemos son aplicaciones más orientadas a la informática, pero cualquiera de las aplicaciones que se hacen, tanto en informática, en matemáticas, con cualquier área, al final tiene que hacer una serie de estadísticas, con lo cual todo está relacionado con la estadística, lo miremos por donde lo miremos. Entonces, las aplicaciones que nosotros hemos hecho son aplicaciones que se basan en el sistema cliente-servidor, que es muy sencillo, y básicamente la estructura pues es tener un servidor web con datos públicos o privados, una base de datos pública donde vamos a coger los datos mediante un web service, que es un protocolo para acceder a la información que está regulado. Nos comunicamos con el cliente y el cliente generalmente pues es este primero o este segundo, que es el que tiene un teléfono móvil o una tablet, ¿no? Y con eso pues ya obtienes los resultados. Luego vamos a ver ejemplos de aplicaciones que hemos creado nosotros para el Open Data del Ayuntamiento de Madrid, pero bueno, vamos a ver primero una serie de cosas. Una cosa muy importante cuando creamos aplicaciones, y es una de las cosas que hemos hecho nosotros en la aplicación Recíclate y Recíclame, es mejorar las bases de datos. Eso es una cosa que se puede hacer. Entonces, lo que hemos hecho con esta aplicación es que no solamente hemos ido al servidor de datos del ayuntamiento a recoger una serie de datos, sino que además, mediante una comunicación bidireccional, lo que hemos hecho es mejorar la información y crear una base de datos más amplia y más fiable. Hay muchos ejemplos de esto en otros países, en otros Open Data. Entonces es interesante esto, ¿no? Que genera nuevos datos y produce un servicio que es útil para la sociedad y además pues es interesante. Bueno, como tampoco os quería engañar, no os voy a decir que esto sea una cosa sencillísima de hacer. Evidentemente el Open Data es un sistema, cualquier proyecto que desarrollemos sobre Open Data es un sistema Big Data. Y entonces nos vamos a encontrar con que vamos a tener que tener en cuenta todas las etapas que requiere un proyecto Big Data. Y las vamos un poco a enumerar simplemente para que veáis que a lo mejor no nos toca trabajar en todas las fases de estos proyectos, porque son proyectos muy grandes, pero sí que hay muchas posibilidades y muchas oportunidades de investigación en cualquiera de las etapas. Las etapas de un proyecto Big Data, y por lo tanto también Open Data, más o menos son las que vienen aquí. Las he copiado directamente de una propuesta del MIT
que es la que ellos utilizan y que yo es la que también creo que es la adecuada. Y entonces pues vamos a repasar. Primero tendríamos que hacer una recolección de datos. Entonces esos datos los podemos coger de un Open Data que conozcamos y que nos sea fiable e interesante, o podemos monitorizar con algún dispositivo pues los datos que queramos, o nos podemos ir, como se hacía antes, a una esquina y a todo el que pase pues hacerle una encuesta. O sea, eso se puede hacer de cualquier manera. Lo único que ocurre es que ahora tenemos datos de fuentes muy diversas y nos interesa combinar todas esas informaciones para mejorar los resultados. Entonces nos encontramos con problemas de data cleaning y data integration. Hay muchísima investigación al respecto de cómo hacer estos pasos, y ahí, por ejemplo, es un tema de tesis doctoral muy bueno, por ejemplo. Luego, además, también se está investigando, aunque esto sí que está yendo muy deprisa, en el tema del hosting, donde almaceno mis datos para que se distribuyan y se paralelicen bien, y plataformas en el cloud, que hagamos ejecución paralelizada. Entonces, ahí también es un tema de investigación que, hombre, uno se puede conformar con lo que le vende Amazon y creérselo, o a lo mejor no, a lo mejor quiere hacer una distribución de una manera específica y mejorar los rendimientos. Entonces, la mejora de rendimientos en el cloud computing también es un tema de investigación muy interesante. Además, lo que comentábamos, el SQL se nos ha quedado corto, y entonces lo que queremos es estudiar nuevos paradigmas de bases de datos que me permitan pues combinar información de ficheros PDF, de vídeos, de audios, de imágenes, con los datos, los tipos de datos estáticos que teníamos antes en las consultas SQL. Aparecen nuevas bases de datos, las not only SQL, como por ejemplo el Cassandra o el MongoDB, que es el que nosotros hemos utilizado para nuestro Open Data. Y aparecen también unas generalizaciones del SQL que se llaman New SQL, que también están funcionando muy bien. Están apareciendo muchísimos nuevos modelos de bases de datos constantemente, y eso también es un tema muy interesante para estudiárselo, sobre todo si queremos buscar un trabajo rápido, porque esto es todo lo que se está llevando ahora en la empresa, y luego con fines de investigación también. Una vez que ya tenemos los datos almacenados y que sabemos cómo manipularlos, porque tenemos un sistema de gestión de base de datos adecuado, pues luego también, por otra parte, nos tenemos que preocupar, o hay un área de preocupación que a lo mejor no está tan cercana a esta facultad como a la mía, que es la seguridad de los datos, la escalabilidad de los datos y toda la parte de arquitectura. Para que esa parte de arquitectura se pueda llevar a cabo correctamente, son muy importantes las herramientas de visualización y las interfaces, porque se pueden producir problemas que no queremos que ocurran. Cuando yo tenía los datos todos metidos en mi despacho, en mi ordenador, si se me rompía el ordenador o se me rompía el disco duro, estaba perdido. Entonces estábamos siempre haciendo copias. Yo ahora no me quiero ocupar de hacer copias. Yo tengo un sistema muy grande, no puedo permitirme el estar teniendo a una persona que sea la que se ocupe de hacer copias. Entonces hay sistemas de seguridad que lo que hacen son particiones y copias sin que yo me entere, de forma que si me falla un trocito de mi base de datos con la que yo quiero trabajar o con la que yo quiero hacer análisis, yo ni me entero, porque lo que hace el sistema automáticamente es recuperar la copia de donde la tenga, que puede estar en Canadá como que puede estar en Suiza, y mandarme el paquete de datos correcto, ¿de acuerdo? Entonces todo ese trabajo alguien lo está haciendo. Entonces todos esos protocolos y esos procedimientos tienen que ver con la parte de seguridad y de escalabilidad y paralelización de los datos. Y luego, fijaos que la última parte es la parte en la que nosotros estamos de siempre, porque toda la parte que minería de datos, machine learning, etcétera, toda la analítica, esa sigue estando. O sea, al final, o sea, los procedimientos son los mismos y los métodos son los mismos. Quiero decir, un contraste de hipótesis es el mismo de todas maneras, y la distribución normal sigue siendo la distribución normal. O sea, todo eso se mantiene. Lo único que ocurre es que ahora hay algoritmos que tenemos que ejecutarlos de una manera más rápida. ¿Por qué? Porque tenemos muchos datos y queremos la información el resultado muy rápido. Entonces se crean nuevos tipos de algoritmos. Hay una familia a la que le llamamos los fast algorithms, y luego se crean otro tipo de procedimientos que hay que aplicar pues para que
pues las técnicas estadísticas que nosotros aplicábamos antes puedan funcionar correctamente sobre grandes masas de datos, que además ahora están distribuidas y hay que paralelizar, simplemente. Entonces aparecen como nuevas cosas al respecto. Una cosa muy importante en la que trabaja muchísima gente y que es un área de especialización es la visualización y el reporting. Lo que más le interesa al director financiero de la empresa es tener una buena visualización de datos que le permita hacer una toma de decisiones rápida. Entonces, claro, no solamente es que yo analice bien los datos y saque unas conclusiones muy buenas de si es mejor la hipótesis nula que la alternativa, no, es que tengo además que darle una visualización al director que va a tomar la decisión que le haga estar seguro de la decisión que va a tomar, y no le va a servir solo con que yo le diga 0, 1 o sí o no, ¿no? Te tendré que hacer algo. Entonces, en el tema de visualización, pues hay muchas cosas también que comentar. Bueno, básicamente, esto está a modo de resumen, pues lo que nos encontramos son muchísimos datos que están almacenados, vete tú a saber dónde, en la nube. Nosotros los vamos a recoger de ahí y nos vamos a centrar en el estudio de una cantidad de datos que nos han interesado y los vamos a volver a meter en la nube. Los vamos a volver a meter en la nube para que se distribuyan y se paralelicen. Y luego pues nos vamos a encontrar con que lo que hemos recogido son un montón de datos absolutamente diversos, y claro, tenemos que aplicar pues medidas, ¿no? Sistemas de gestión adecuados. Nosotros utilizamos el lenguaje R para hacerlo todo, porque las librerías, no sé si conocéis R, supongo que sí, no, porque es que si no conocéis R aquí, pues muy malos. Bueno, el lenguaje R nos interesa a todos mucho porque es de libre distribución. Las librerías están constantemente actualizándose porque está trabajando muchísima gente muy buena en ello y nos produce unos resultados muy buenos y con una velocidad suficiente. No voy a decir que sea la mejor porque hay muchas críticas al respecto, pero bueno, con una velocidad suficiente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues aplicar todos los pasos que hemos visto antes del Big Data para poder encontrar el valor tan esperado, que es el oro, con el que luego las empresas nos van a pagar o con lo que yo voy a conseguir tener mi tesis doctoral pues leída, ¿no? O sea, los resultados. Bueno, vamos a ver ejemplos de aplicaciones Open Data. En la página web la página web de los gobiernos seguramente las están modificando constantemente y a lo mejor la de Euskadi, que era la que os había puesto yo de ejemplo, pues ha cambiado ya y no es así. Pero fijaos que a mí lo que me gusta de esta, que yo no tengo nada que ver con el País Vasco, pero es porque lo he encontrado así, lo que me gusta de la página web de Euskadi es que plantea perfectamente, o sea, es las mismas directrices que la Open Knowledge Foundation y me parece muy bien, que es generar valor y riqueza, generar transparencia y facilitar interoperabilidad entre las administraciones. Es decir, todo está muy orientado para que el ciudadano pues tenga mejoras. Y entonces, pues aquí, si os metéis, pues la verdad es que hay una serie de documentos que te van dando unas directrices de cómo utilizar sus datos. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que en Euskadi, pues muchísimas empresas pues ya se han lanzado, sobre todo, a crear aplicaciones móviles. Aplicaciones móviles para ver eventos culturales, para apuntarse a los eventos culturales, para hacer surf, para ver cómo está el tiempo en las costas y las olas, para ver las playas de Guipúzcoa, cómo están, si están muy llenas o están muy vacías, para el tiempo, el calendario laboral, para un montón de cosas, ¿no?, que han hecho. Bueno, cuando nosotros nos planteamos qué podemos hacer, porque ¿qué podemos hacer nosotros? Pues bueno, lo primero es tener una idea. Entonces, puede ser cualquier cosa porque la tendencia es que todo esté conectado a Internet y dentro de 10 años seguramente estará todo conectado a Internet. Aquí os pongo algunos ejemplos, pues bueno, lo típico de la casa domótica, que sabe cuándo me voy por la mañana de casa y entonces pues desde que me enciende la calefacción hasta que me abre la puerta del garaje va a ser una tontería, pues seguro que eso al final lo vamos a hacer con el mando, pero bueno, o no, cuando detecta el coche, como en la Facultad de Informática, mi facultad, como somos tan modernos, cuando detecta que está el coche acercándose a la puerta se abre. Bueno, pero hay cosas que son un poco más chocantes, como por ejemplo, pues que el perro o una mascota la vamos a tener conectada a Internet, de manera que va a estar contabilizando si respira bien, si no respira bien y me va a estar informando. Vamos a tener tanta información que no vamos a saber qué hacer con ella.
en mis plantas, pues me va a decir si necesitan que les riegue y bueno, y si necesitan que les riegue, les regará solo, porque esto se hará solo también. O sea, que tampoco... ¿cuál es la humedad que tiene el solar, etcétera, etcétera? Pues la tendencia es que todo tenga internet. Se han hecho hace varios años algunas experiencias con los electrodomésticos de casa, sobre todo con el tema de frigoríficos, que luego no fueron fructuosas. Sabéis que se pensó en comercializar los frigoríficos en los que te decía, pues, bueno, que te hacía la lista de la compra, te decía, oye, que te falta leche, pues te apunto en la lista de la compra la leche, ¿no? Se te están acabando los huevos, pues te pongo en la lista de la compra los huevos. Bueno, eso no dio mucho resultado porque, claro, luego hay que tener en cuenta el comportamiento humano. Y claro, eso pues requería que todas las personas colocáramos la leche en el mismo sitio, los huevos en el mismo sitio, y claro, cada uno en el frigorífico coloca las cosas como le da la gana. Entonces, pues bueno, no habrá otras maneras de detectar qué es lo que me falta en el frigorífico para hacerme la lista de la compra automáticamente, pero sí que son cosas que van a ir adelante. Bueno, y aquí vamos a ver las aplicaciones que hemos hecho nosotros en el grupo de investigación, que las hemos hecho en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid, con el área de gobierno de medio ambiente, o bueno, con la concejalía. Es que ahora se llaman áreas de gobierno, que queda más bonito. Bueno, además del Open Data que hicimos el año pasado y de otros proyectos que hemos tenido relacionados, hemos hecho estas 6 aplicaciones móviles que, sobre todo esta, mapa de recursos, pues tiene un interés que lo vais a ver muy claro. Son ejemplos muy claros de aplicaciones Open Data para la Smart City y entonces os pueden animar a crear vuestras propias ideas, porque lo interesante es tener una idea, ¿no? Esta primera aplicación es la aplicación Itinerarios del Buen Retiro, de Jardines del Buen Retiro, que la podéis descargar y os podéis ir al retiro a hacer esta visita guiada. Tenían el problema de que si vas al Parque del Retiro, no sé si lo conocéis, yo no lo conocía tanto como lo conozco ahora, el Parque del Retiro está compuesto por una serie de jardines artísticos. Está un jardín chino, jardín japonés, jardín francés, jardín inglés. Y entonces ellos lo que hacían es una visita guiada con un señor estupendo que te contaba ahí desde por qué se construyó, cuándo se construyó, qué es lo que había, cuál es la decisión para construir ese jardín, quién fue el arquitecto, bueno, etcétera. Y entonces pues lo hacen en grupos de 20 personas, 2 veces por semana y no dan abasto porque eso está siempre llenísimo. Yo no tengo tanto interés botánico, pero la gente por lo visto tiene muchísimo. Y entonces nos decían, oye, si creéis, si podemos tener una aplicación móvil que haga la visita, que la pueda hacer una persona sola, pues estupendo. Entonces es lo que hicimos. Entonces, aquí, ¿qué es lo que estamos utilizando? Estamos utilizando todos los datos que nos ha proporcionado el Ayuntamiento de Madrid, pero muy ampliados, porque no solamente son los datos que tenía este señor. El señor que hace la visita, el guía, tiene muchos datos en su cabeza. Unos días cuenta unas cosas, otros días cuenta otras, pero hay muchos datos que no le da tiempo a contar. Por ejemplo, nos enseñaba de algún jardín, bueno, es que ya he hecho la visita, claro, porque si no, de algún jardín nos enseñaba pues varias fotografías para que viéramos la evolución, ¿no?, del jardín, porque hechos históricos que han ocurrido en Madrid pues han condicionado la evolución de los jardines también. Entonces, toda esta información nosotros la podemos meter toda, o sea, en el teléfono. No es necesario que el señor un día nos cuente unas cosas, no, podemos tenerla absolutamente toda. Aquí tenéis es una pequeña demostración que hizo uno de los alumnos que estuvieron participando en el desarrollo de esta aplicación y básicamente, pues, bueno, tiene una parte que es interesante desde el punto de vista estadístico, desde el punto de vista sobre todo de la investigación operativa, porque aquí lo que hicimos es crear unos algoritmos para generar unos caminos mínimos que no los podíamos hacer mediante Google Maps, porque Google Maps tiene cartografiado todas las carreteras, pero los caminos que hay dentro del Parque del Retiro no están cartografiados. Entonces, si tú le decías, quiero ir desde donde estoy hasta el punto 3 de la ruta de los jardines artísticos, pues te hacía dar una vuelta tremenda porque te indica cómo tendrías que ir si fueras en coche. Entonces, claro, por un caminito, por una senda, no te indica. Entonces, tuvimos nosotros que hacer nuestra propia cartografía y luego aplicar algoritmos, en este caso de caminos mínimos, para que nos permitieran hacer esas rutas. Entonces, evidentemente, pues se hacen muchas funcionalidades, ¿no? Todas las funcionalidades que quiere un usuario para quedarse satisfecho. Esta es una aplicación un poco de usar y tirar,
porque claro, una persona se la descarga, hace la visita al retiro y si no tiene más interés, pues luego la borra de su teléfono móvil. ¿De acuerdo? ¿Qué intereses tiene también? Pues aquí hemos tenido que almacenar locuciones, por lo tanto tenemos archivos de audio, hemos almacenado vídeos, hemos almacenado fotografías antiguas y hemos almacenado textos. Entonces tiene pues una diversidad de datos muy grande. Bueno, aquí está viendo cómo le está indicando cómo ir a un camino. El propio usuario puede comprobar cómo era el Jardín del Retiro pues cuando se construyó esa zona, y luego además pues puede comprobar que el camino al que le indica ir es justamente el que está siguiendo, que es lo que aparecerá ahora. Estos vídeos tienen audio, pero no es que no funcione, es que todavía no lo han puesto. Entonces lo veis, ahí le está indicando el camino que tiene que hacer, le va dando informaciones, no solamente le indica el camino por la senda, que ese camino no se lo daría nunca al Google Maps, sino que además lo va haciendo y al mismo tiempo él va comprobando que está haciendo el camino correctamente, porque ve en la fotografía del camino, ve lo mismo que está viendo. Entonces para una persona mayor pues está muy bien. Y luego cuando llega al jardín en cuestión, pues pone la locución y le va diciendo, ahora es cuando tendría que aparecer la locución. No sé si oís algo. Bueno, es que ahora empezará, es que no ha empezado todavía. Más acordes al estilo de la época en el Real Sitio del Buen Retiro. Los jardines de estilo francés debían convertirse en el escenario ideal para la representación y la ostentación del poder real. Este proyecto no llegará a ejecutarse completamente por diversos factores, aunque sí se llegó a realizar una parte, el jardín del parterre. Los parterres son espacios geométricos y planos que cuentan con una vegetación baja, delimitados por plantas recortadas para no obstaculizar la visión. Son muy característicos de la jardinería de estilo francés. El aspecto actual del parterre varía del diseño original y es fruto de las remodelaciones realizadas en los siglos XIX y XX. Bueno, esto podemos seguir viendo vídeo, pero bueno, más o menos nos sirve. La aplicación mapa de recursos es una aplicación que es prototipo de una aplicación Smart City, totalmente, porque integra datos, todos los datos medioambientales de la ciudad de Madrid. Entonces tenemos datos de parques y jardines y datos muy específicos, datos sobre aparcamientos, de coches, de motos, de bicicletas, datos de puntos limpios, puntos de suministro, rutas de bicis y áreas de prioridad residencial. Bueno, hay muchas cosas que yo no sabía ni que existían. Entonces toda esta información el ciudadano la puede tener en una aplicación en su teléfono móvil y utilizarla rápidamente en cualquier momento. Entonces, ahora vamos a ver algún ejemplo de aplicación. La aplicación es esta, que está funcionando, pero un ejemplo de aplicación o de uso es cuando alguien se quiere cambiar de vivienda y entonces quiere ir a una zona nueva. Entonces, pues dice, oye, pues quiero ver qué es lo que hay alrededor de la zona esta donde me están ofreciendo una vivienda o donde he visto una vivienda que me puede interesar. Entonces mediante esta aplicación puede ver qué parques hay alrededor, cuáles son los servicios que tiene ese parque, por ejemplo, si tiene zona para mayores, si tiene pipicán, ¿no? Si es una familia que tiene un abuelillo y que tienen un perro, pues les interesa mucho que el parque no sea un parque cualquiera, sino que sea un parque donde puedan llevar al perro y donde la persona mayor pueda pues, hacer ejercicios, ¿no? Y todo eso nos lo va a decir la aplicación. Aquí es que está la parte inicial que teníamos que tener mucho cuidado por el tema de... Pues porque, bueno, todas estas aplicaciones al fin y al cabo lo que hacen es recoger datos de los ciudadanos que luego puedan revertir en estadísticas que va a hacer el ayuntamiento de uso de una zona. Entonces, en este, por ejemplo, pues nos marca el punto donde estamos, nos marca los parques que hay alrededor. Y entonces se puede, pues no solamente hacer un zoom y ver más parques, sino que además se puede pinchar en un parque específico y ver más información. O incluso se puede discriminar
la consulta según las preferencias, como habíamos comentado antes. Pues ahí dice, por ejemplo, que tenga zonas infantiles y zonas deportivas. Entonces ya solamente le da esa información. Entonces, pues bueno, esto es muy interesante. Otra cosa que es muy interesante también es para cuando una persona que vive en Majadahonda, o bueno, da igual, o que vive donde quiera, y que quiere ir al teatro, y entonces quiere ver si hay parking y qué sitios de parking hay cerca de la zona donde va a ir y si va a poder entrar con el coche. Porque las áreas de prioridad residencial son áreas donde no se puede ni siquiera circular con el coche. Entonces, toda esa información pues es muy interesante, ¿no? Para que no nos pongan una multa. Pues aquí nos está dando, por ejemplo, la información sobre el Parque del Retiro. Y lo mismo con los puntos limpios, que tenemos un frigorífico que tenemos que tirar y no sabemos qué hacer con él, pues nos metemos en puntos limpios y tenemos una información que a priori normalmente la gente no la desconoce, y es que los puntos limpios no solamente tienen un horario, no se puede ir en cualquier momento a tirar una cosa, sino que además no todos los puntos limpios recogen las mismas cosas. Entonces, pues claro, si me cargo el frigorífico al coche y me pongo, pues eso puede ser una aventura. Luego también hay puntos limpios que son móviles, contenedores de ropa, hay muchas cosas en Madrid que hay que conocerlas, ¿no? ¿Se ve bien desde ahí la...? Bueno, esta es más o menos todo. Todo lo de las rutas de bicis, bueno, esto lo vamos a pasar porque si no. Y muchas más cosas que hay. Este año estamos haciendo una red social deportiva para rutas a pie, porque el Ayuntamiento de Madrid tiene centros de salud donde una de las terapias que hacen para personas con colesterol y con sobrepeso es, en lugar de recetarles una pastilla, pues es recetarles hacer rutas de caminar. Y entonces van en grupo, caminan en grupo. Entonces una persona que le han recetado esto, pues lo que hace es que se inscribe dentro de uno de los grupos que hay de caminantes y hacen pues las rutas, pues por ejemplo, lunes, miércoles y viernes de 10 a 11 hago la ruta 1. Y entonces hay un proyecto europeo que tienen 4 ciudades, Dresel, Ámsterdam, Florencia y Madrid, en el que lo que hacen es competiciones de a ver quién camina más dentro de esos grupos. Entonces nosotros estamos desarrollando una red social deportiva para que les anime a caminar y que puedan hacer pues esas competiciones que hacen, y está muy chula. Entonces esto es una de las cosas que se tiene que integrar, ¿no?, dentro de estas aplicaciones. Bueno, y ya la última que os voy a enseñar, porque bueno, no os las voy a enseñar todas, es esta que es Recíclame, que esta es la que a mí me siento más orgullosa, porque es una idea que se me ocurrió a mí pues haciendo una tontería, y es que pues bueno, todos reciclamos en casa. Y entonces yo me di cuenta, nos damos cuenta todos, claro, no me he dado cuenta yo sola, que muchas veces no sabes cómo reciclar las cosas, ¿no? Entonces la sospecha que tienes es, bueno, jolín, pues cuando tengo que reciclar, hay ciertas cosas que te dan ganas de trocear, ¿no? Porque dices, es que no va todo el producto al mismo sitio, ¿no? Entonces, estábamos haciendo esta aplicación, a mí se me ocurrió que si pudiéramos leer el código de barras, si en el código de barras del producto viniera una información sobre cómo reciclar el producto, pues esto sería maravilloso. Y entonces se nos ocurrió hacer una aplicación que leas el código de barras y te diga cómo reciclarla. Y esa es la aplicación Recíclame, que ya la tenemos construida. Entonces, bueno, casualmente estaba el Ayuntamiento de Madrid haciendo una campaña de reciclado aquí en la ciudad universitaria y hablé con ellos. Les dije, oye, pues mira, es que nosotros estamos haciendo esto, vosotros lo otro, y al final pues lo hicimos conjuntamente, ¿no? Nos quedó muy bien porque, claro, ellos además tienen las imágenes que nosotros no teníamos, o sea, todo el diseño gráfico, y entonces nos ha quedado una aplicación muy bonita. Entonces, este es el ejemplo de uso de esta aplicación, que vamos a ver si hoy, porque no me funciona así ahora. Y que yo la tengo en mi teléfono, la podemos utilizar. Bueno, básicamente lo que haces es que cuando coges un producto, esta es la aplicación para niños, hay una de niños y otra de adultos. Cuando coges un producto y no sabes qué hacer con él, como por ejemplo una caja de galletas Cuétara o Artiach, pues escaneas el código de barras y entonces pues tiene dos opciones. Puede ser que nadie la haya escaneado previamente y que por lo tanto sea nueva dentro de la base de datos, y entonces con esta aplicación lo que hace el niño es que aprenden a reciclar, porque es una aplicación que utilizan en los colegios, en unos talleres que hacen.
Entonces lo que hace el niño es que le va diciendo lo que va viendo, le va marcando pues, que ha encontrado envases y envoltorios de plástico, papel y cartón y otras cosas, ¿no? Entonces ahí le va especificando más qué es lo que ha encontrado. Entonces ahí, ¿qué es lo que va? Esto era la caja de galletas, ¿no? Entonces aquí pues se ha encontrado envases y envoltorios de plástico y aluminio. Hay muchísimas cosas. Como veis, esta relación de datos, pues nosotros no teníamos ni idea de que hubiera tantas cosas. Y tampoco sabíamos distinguir bien, porque lo que se reciclan no son productos, lo que se reciclan son materiales. Entonces lo que hay que tratar de localizar, o lo que hay que tratar de enseñar, en este caso al niño, porque es una aplicación didáctica, es a distinguir los materiales que contiene un producto, porque eso es lo que se va a reciclar, ¿no? Fijaos que las canicas tienen un apartado especial. Bueno, esta como es una aplicación que lo que hace, que es didáctica, lo que hace, luego limpia la aplicación para que los niños puedan meter más códigos de barras, que les gusta mucho. Y ahí lo que tienen es pues como un pequeño juego donde van mirando, bueno, les van dando información de cómo tienen que hacer y donde deslizando en la aplicación pues les dice lo que tienen que meter al contenedor amarillo, lo que tienen que meter al verde, lo que tienen que meter al azul, lo que tienen que meter al naranja. Y además pues les da otras informaciones que tienen en un cuento que tenían diseñado ya el ayuntamiento sobre una niña que se llama Clara y que es la que recicla. La ventaja, que es por lo que decimos que además está generando nuevos datos, es que si ya se ha reciclado el producto anteriormente, cuando escaneamos el código de barras, que eso es lo que teóricamente debiera ocurrir, directamente ya no le tengo que decir nada a la aplicación, ya me dice que hay una tapa, que ese código de barras tiene una tapa que va al contenedor amarillo y que ese código de barras tiene un vidrio que va al contenedor de vidrio. Entonces ya me lo va diciendo directamente cómo tiene que clasificar. Y bueno, luego está la aplicación Reciclate, que es la de adultos, que claro, la de adultos es un objetivo, los niños al fin y al cabo les ponen en el colegio a hacer el taller y todos lo quieren usar y se lo pasan bien. Los adultos no, bueno, somos un desastre reciclando. Y entonces, pues, esta aplicación se ha orientado a adolescentes, bueno, 18 años, así. Y entonces, pues bueno, pues tienen un juego, el juego Reciclados, que lo difunden en redes sociales, bueno, está pues un poco más adaptado para este tipo de sector. Y bueno, esta os la voy a saltar porque es prácticamente igual, o sea, no sé si la puedo poner más avanzada. Claro, tiene la posibilidad también de, bueno, esta aplicación tiene lo de las 3 R's, lo de reducir, reciclar y se me ha olvidado, reutilizar, claro, no lo tires, reutilízalo, si lo vas a tirar, redúcelo y además tíralo en un lugar adecuado, ¿no? Bueno, y luego, bueno, pues hay otras aplicaciones. Está Camino Seguro al Cole, que es una aplicación que seguro que estas pegatinas a lo mejor las habéis visto por algún sitio en la acera cercano de los colegios. Hay 22 colegios que están formando parte de este proyecto y es un proyecto en el que, igual que Mapa de Recursos, pues se meten muchísimos datos muy diversos que tienen que ver con los colegios, ¿vale? Esta es una aplicación muy... Uy, es que esta tiene música, pero se la quito. Porque y bueno, básicamente, pues ya me he pasado de la hora, o sea que esto es todo. Una cosa, esto sí que lo pongo porque es muy importante. Una cosa muy importante es que cuando terminamos de crear nuestro producto, cómo lo pasamos a explotación, ¿no? Y claro, nosotros hemos tenido una idea muy buena, la queremos aplicar y ¿qué hacemos? Bueno, pues con esto hay que tener mucho cuidado porque nosotros, por ejemplo, que todas estas aplicaciones las tenemos en nuestra página web y se pueden descargar y se pueden utilizar, pero sin embargo el Ayuntamiento de Madrid no las tiene en su página web, a pesar de que aquí la alcaldesa se animó y el 12 de julio de 2013 pues convocó a los medios y plantó a todo el mundo que teníamos las aplicaciones, que entonces estaban a medias, y podría haber ocurrido cualquier cosa. Entonces no es tan fácil luego pasar a explotación. Porque, quiero decir, que tampoco os quiero engañar, tampoco os digo, no, es que tú tienes una idea muy buena, los datos están abiertos, tú los coges, tú los manipulas, tú sacas tus resultados y ya a enriquecernos. Pues no, porque la explotación de los datos es mucho más complicada de lo que parece.
Y en esto sí que, bueno, nosotros nos tomamos unas cervezas, eso sí, pero tampoco es mucho más lucrativo si no quieres dedicarte a hacer un plan de negocio con ellos. Vosotros aquí también tenéis asignaturas de investigación comercial y de desarrollo de negocio, que sepa yo, o sea, que esto tenéis que saber. Sí que nos puede, a nosotros como investigadores en la universidad sí que nos ha revertido en obtener algunos premios que nos han servido para reconocer nuestro trabajo, y la verdad es que pues, para los alumnos que han estado involucrados en estos proyectos pues también ha sido muy interesante, claro. Tenemos otros proyectos que estamos realizando, pero vamos, tampoco os quiero aburrir. El más interesante que tenemos es el Smart Access, que es una plataforma Open Data para datos de movilidad en la Ciudad de Madrid, que no lo estamos haciendo con el Ayuntamiento de Madrid, aunque sí está avalado por el Ayuntamiento, pero es un proyecto que estamos haciendo con la Facultad de Geografía e Historia, y bueno, y otros proyectos que hemos hecho y que unos han ido para bien y otros han quedado por el camino, o sea, que no todo sale tan maravilloso como parece. Y eso es más o menos todo. Me he pasado mucho de lado. Fenomenal. Bueno, pues nada, muchas gracias por estar aquí, y si tenéis alguna pregunta, pues yo encantada. Bueno, yo os animo a preguntar, seguro que tenéis comentarios y preguntas que hacer. Bueno, a ver, yo agradezco mucho la charla, evidentemente, y sobre todo yo creo que el enfoque de contar del estudio de casos concretos, ¿no? El estudio de casos concretos es fundamental porque uno estudia técnicas, aprovechar la información de una forma muy abstracta, pero yo creo que, sobre todo en España, que a veces el espíritu emprendedor, yo creo que no está al nivel que en otros países, ¿no? También lo que hace falta es para poder desarrollar aplicaciones, ¿no? Y que a uno se le ocurran, pues el tener una serie de ejemplos, es decir, hay una serie de datos que están abiertos, que está empezando a desarrollarse en España, pero ¿qué puede hacerse con ellos, ¿no? ¿Qué puede ocurrírseme a mí? ¿Qué se nos puede ocurrir que podamos explotar estos datos pues para sacarles un partido, no solamente como empresa, sino en nuestro caso, por ejemplo, pues para hacer un análisis de datos, para llegar a conclusiones, ya digo, no solamente para aplicaciones, sino para llegar a conclusiones que sean útiles a los demás, ¿no? Entonces, yo creo que el estudio de los casos concretos es algo que nos permite aterrizar y que estimula el que se nos vayan ocurriendo, habida cuenta de los datos que van estando disponibles, pues qué cosas, qué aplicaciones se pueden hacer y de qué manera puedo explotar esos datos que están empezando a estar ahí. Bueno, yo, aparte de esto, a ver, yo no sé si Madrid realmente está a la altura de otras ciudades. Yo he estado mirando estos días un poquillo, por orientarme también, para aprovechar la conferencia y aprender, ¿no? Porque este es un tema que a muchos de nosotros nos pilla nuevo, porque realmente es bastante nuevo. Yo no sé si Madrid realmente está a la altura de otras ciudades. Yo estaba mirando en Nansha, por ejemplo, en casi todos los sitios que yo he consultado, pues es una ciudad en la que quizá la ponen un poquito como prototipo, ¿no? A lo mejor estoy comparando una ciudad como la nuestra, en la que estamos empezando, con una ciudad en la que ya pues están con muchísimas aplicaciones de todo lo que tú has comentado para que las ciudades sean inteligentes, faciliten la vida a las personas, les indiquen los caminos, bueno, y muchísimas otras cosas que tienen allí. Tienen, por ejemplo, sensores que van diciendo, pues, yo qué sé, pues, cuando hay cambios, por ejemplo, pues en el tráfico, no solamente ya por la cantidad de tráfico que haya, ¿no? Sino porque de golpe hay eventualidades, accidentes, túneles que se cierran, carriles nuevos que se van abriendo, este tipo de cosas, ¿no? Y todo esto pues se va avisando a las personas y están acostumbrados a usar estos canales de información con aplicaciones, ¿no? Entonces, yo no sé si Madrid está a la altura de estas, estamos empezando o qué. Yo también he leído en algún reportaje en el periódico sobre anuncios de políticos que dicen que efectivamente Madrid va a empezar a ser una ciudad abierta en el sentido de los datos, en el sentido que tú has comentado del Open Data. Y la verdad es que no estoy muy seguro de si está a la altura de, por ejemplo, lo que he estado leyendo de otras ciudades que sí que me parecen ejemplares. No sé muy bien tú cómo ves esto, tú que estás trabajando con el Ayuntamiento de Madrid. Esto funciona, ¿no? Bueno, Madrid lleva muy poco tiempo. Me parece que fue en marzo del año pasado, del 2014, abrieron un portal Open Data, pero los datos no estaban todos en el mismo formato, por ejemplo. Es decir, no se cumplían con las directivas habituales de los Open Data. Sí que hay como una clasificación de sistemas Open Data,
y se van dando estrellas. Entonces, no sé cuántas estrellas tiene Madrid, pero sí que el año pasado que estuvimos nosotros haciendo un análisis, bueno, un poco un chequeo de todas las ciudades en España, me parece que Zaragoza era la que más estrellas tenía. Pero bueno, es que están todas empezando, o sea, quiero decir, todo esto, todas estas tecnologías van cambiando y luego van evolucionando y ya pues le pasa como a casi todo, ¿no? Que luego ya hay una asíntota horizontal y se van más o menos pues nivelando todas. Pero claro, a Madrid le queda mucho por hacer. Madrid es una ciudad grande y las ciudades grandes generalmente tienen mucha más problemática. A ver, un poco por completar esto de las estrellas, que yo no lo sabía, pero que estos días lo he aprendido, no voy a hacer trampa. Esto de las estrellas es básicamente, digamos, en qué nivel de accesibilidad están los datos que se ofrecen, ¿no? Por ejemplo, una estrella es que hay datos que son públicos. Esto es una estrella, ¿no? 2 estrellas es que esos datos están en un formato abierto, porque no es lo mismo estar en formato de Microsoft y, por tanto, solo pueden acceder a esos datos quienes tienen herramientas de Microsoft, por ejemplo, Access o Excel, ¿verdad? No es lo mismo esto que estén en un formato abierto, como CSV, por ejemplo, que tú comentabas antes, y por tanto puede acceder a ello cualquier persona porque los programas que manejan esos datos son abiertos, ¿no? Son programas de libre distribución que cualquiera se puede bajar. OpenOffice, por ejemplo, y este tipo de cosas, ¿no? Bueno, y así sucesivamente. Yo he mirado, también tenía un poquito de curiosidad y he estado mirando a ver, pues Madrid, ¿qué datos ofrece? No me he encontrado muchos, con sinceridad. He encontrado que tienen algunos pero también es verdad que en el portal del Ayuntamiento de Madrid hay una serie grande de zonas que están creadas, o sea, con la intención probablemente de que haya en ellos datos, pero de momento están vacíos, ¿no? Y también es verdad que hay otras zonas que ya tienen una cantidad de datos, o sea que yo creo que la intención es avanzar en este sentido, pero a mí me parece que todavía pues nos queda un trecho importante. Y sobre todo, con lo que yo decía antes de los niveles, que es lo que tú estás comentando ahora, en Madrid no he visto nada que tenga datos más allá de las 2 estrellas. Es decir, que incluso datos en formato abierto, yo he encontrado muy pocos. He encontrado datos únicamente visibles a través de, por ejemplo, de Excel, pero no en formato abierto. O sea que, quiero decir, es verdad lo que tú dices, yo no sé, no he mirado Zaragoza, no se me había ocurrido que ciudades de España podían tener una información más abierta, pero en cambio uno mira en otras ciudades del mundo y sí que es frecuente encontrar a partir de las 3 estrellas, cosa que nosotros, que yo veo, pues no llegamos, ¿no? Bueno, nosotros hemos empezado mucho más tarde, tal vez. Sí, a ver, no lo digo como crítica, en absoluto. O sea, nosotros estamos haciendo nuestro camino. No es una crítica para nada, que muchas veces somos muy dados también a la autocrítica. Es un comentario para que sepamos, bueno, vosotros cuando estéis, porque muchos de vosotros sois de primero, yo no sé qué proporción hay aquí, pero muchos sois de primero, cuando vosotros estéis, hay muchos también de segundo. Cuando lleguéis a tercero, a cuarto, probablemente esto haya evolucionado muchísimo y tendréis muchísimos más datos disponibles. No solamente de bases de datos, sino otra clase de datos que ahora quería yo también hacer algún comentario, preguntarte algo sobre los datos online. Los datos, por ejemplo, tener disponible los datos que producen sensores y tenerlos en el momento. No datos de bases de datos, no datos, sino datos, por ejemplo, pues de qué coches, qué matrículas de coches están entrando o atravesando determinados controles que son públicos, que están en la calle, que cualquiera podría ver, o sea que no es una información confidencial, ¿no? Eso, hay, por ejemplo, en Lansha, todo eso está totalmente disponible y, sin embargo, nosotros, pues, todo eso, pues vamos también detrás. Pero bueno, o sea, en absoluto era una crítica. Yo creo que nosotros estamos haciendo nuestro camino y ojalá que, supongo que esto depende de la voluntad política, pues ojalá que la voluntad política sea que esto evolucione pues cuanto antes mejor, porque es desarrollo también, ¿no? Sí. Bueno, y la evolución además depende mucho de que los individuos y las organizaciones utilicen esas cosas para crear valor, porque si nadie lo utiliza, pues obviamente se duermen, pero si lo están utilizando y demandando, pues sí que se... En cuanto a los datos que se obtienen por sensores, esos teóricamente también son públicos, como bien decías, y porque tienen que ser los gobiernos los que se encarguen de generar una base de datos y ponerla a disposición igual. Bueno, que os animamos a que os pongáis a trabajar con datos públicos, que para eso son públicos. ¿Cuánto se gastan los ayuntamientos en el área de informática? ¿Qué tanto por ciento? Pues no lo sé, si lo consideran importante. Yo no lo sé, pero supongo que en el Ayuntamiento de Madrid, bueno, en cualquier ayuntamiento seguro que ese dato también es público.
O sea, seguro que en algún sitio podéis acceder a los presupuestos y saber cuánto se están gastando. De todas maneras, el Ayuntamiento de Madrid, concretamente, que es el que yo conozco, tienen no es una concejalía, pero es algo que lo llaman de otra manera, se llama IAM, que es Informática Ayuntamiento de Madrid, y es un departamento grandísimo que controla absolutamente muchísimas cosas y que vamos, que desde luego tiene que tener un presupuesto bastante fuerte, como cualquier otra concejalía. ¿Dónde tienen el centro de cálculo? ¿Dónde tienen el centro de cálculo? Pues lo tienen donde, me parece que es, no recuerdo, es por García Noblejas. Ajá. No recuerdo la calle, Julián Camarillo o algo así puede ser. Está donde tráfico, en el mismo sitio de tráfico. Es un edificio enorme y ahí trabaja muchísima gente. Es casi una concejalía. ¿Sabes si hay muchos estadísticos? Pues eso, la verdad es que no lo he preguntado nunca, pero me imagino que estadísticos tiene que haber, porque vamos, hay en todas partes. Vamos, yo creo, como debe ser, efectivamente. Yo creo que aquí demanda de empleo, o sea, problemas de empleo no hay, ¿no? Ya. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.